Andrew Anderson, muchísimas gracias y cuando quiera. Muchas gracias a todo el mundo y vamos al grano. La relación de Gómez de la Serna con el grupo ultraísta fue, digamos, compleja, con más de un cambio de opinión y actitudes variables, a veces ambiguas, a lo largo de los años. Evidentemente, Ramón estuvo en contacto con algunos miembros del movimiento antes de su creación. En primer lugar, Rafael Cansinos Asens, luego Guillermo de Torre y varios otros jóvenes. Intentó atraer a Cansinos para convertirlo en un asistente habitual de Pombo, pero como sabemos, desde 1915, este tenía su propia tertulia en el Colonial e hizo oídos sordos a las repetidas invitaciones. Sin embargo, desde 1917 hasta febrero del 19, Cansinos elogió repetidamente a Gómez de la Serna, identificándolo como el máximo representante de las innovaciones literarias más recientes. Mientras tanto, si Cansinos se esforzaba por mantener la objetividad crítica, sus relaciones personales iban empeorando y en el primer tomo de Pombo de 1918, Ramón lo describió como, cito, un poco afeminado y afirmó que Cansinos tiene discípulos de Jesús y por lo tanto un poco corrompidos por él, corruptor Jesús. Alrededor del lanzamiento del movimiento ultraísta a principios del 19, pues, se enfrió la relación. Para Gómez de la Serna, el ultraísmo era una tibia copia desfasada del futurismo italiano, algo que ha sido ya utilizado, desechado hace años, dice. Todo viene de Marinetti, quieran o no quieran sus hijos lejanos. Al mismo tiempo, él reivindicaría su papel de auténtico renovador y su prioridad de casi 10 años en establecer la primera cabeza de puente vanguardista en España en los tiempos de Prometeo. Desde el lado ultraísta, podemos citar una reseña de Pombo y Muestrario escrita por Antonio Cubero. La supuesta originalidad de Ramón es un caso de verborrea, inconsciente y loca, sin propósitos humanos deliberados, digeridos ni resueltos. No es de extrañar, pues, que ninguna colaboración de Gómez de la Serna apareciera en las revistas ultraístas durante 1919 y la primera mitad del 20. Es ausente, pues, de Cervantes, Perseo, Ultra de Oviedo, Cosmópolis y Gran Guiñón. Pero todo cambió a partir del 1 de julio de 1920, cuando un texto suyo ocupó la primera plana del número 45 de Grecia. Para entender las razones detrás de este giro radical en la actitud de los ultraístas y en particular de Isaac del Bando Villar, el director de Grecia, habría que invocar varios factores: el lento pero creciente desencanto de Cansinos con el movimiento ultraísta y su progresivo distanciamiento, el deseo por parte de algunos ultraístas de reivindicar más independencia individual y la continua presencia como alternativa de Ramón y las reuniones semanales de Pombo. Hacia el final del 19, Cansinos emprendió camino que le conduciría 2 años después a la publicación de la novela satírica y paródica El Movimiento VP. En la primavera del 20, Bando Villar se trasladó de Sevilla a Madrid y con él vino Grecia. Y fue entonces cuando empezó a aspirar a la jefatura ultraísta abdicada por Cansinos. Esta reorientación en las lealtades, los entusiasmos y las metas no pasó desapercibida por Ramón. En junio del 20 escribió a Torre: «Ya es un pombiano Bando Villar y por ahí pasan todos. Mi posición en vista de la cosa se establece mejor, cambia.
Además, ustedes juveniles, incrédulos y sin el patriarca de Jerusalén, me parecen bien. A partir de este momento, Gómez de la Serna publicó 4 colaboraciones en Grecia, una en Reflector, 20 en Ultra, 4 en Tableros, una en Vértices, 3 en Roncel, una en Tobogán, una en Plural y una en Sirio, un total de 36. No hubo ninguna revista de la segunda ola del ultraísmo que no ostentara su firma, y también tuvo una presencia importante en Horizonte y Alfar, de orientación más heterogénea. Desde Grecia, Vandovijar proclamó este mutuo cambio de actitud. El moderno espíritu de Gómez de la Serna, reconociendo la pureza, seriedad e importancia del movimiento ultraísta, a pesar de haberlo combatido por causas íntimas que en nada afectan a su fondo, nos envía su simpatía y colaboración. Son bastante diversos estos escritos ramonianos. 15 se presentan los de ramonismo, 6 aparecen bajo la rúbrica de disparates, 2 como caprichos y 3 ofrecen series de greguerías. Mientras que algunas de las entregas de ramonismo contienen greguerías nuevecitas o gregues. A 10 colaboraciones les falta cualquier rúbrica genérica. Ahora bien, si no me equivoco, las 3 entregas de disparates que Gómez de la Serna publicó en Grecia entre julio y septiembre del 20 constituyen solo la segunda vez que utilizó este marbete. Muy poco después de la aparición en España, la revista España, en junio de un largo texto teórico, prólogo, y un primer ejemplo del género, el lanceador de rayos. En cada caso, estos disparates consisten en la narración de una escena, es decir, una especie de viñeta o episodio que hoy en día tal vez llamaríamos microcuento. Así, un señor en un teatro que bosteza de tal manera, como un remolino que traga a varios miembros del público y los actores del escenario, o un ilusionista buscando trabajo que hace desaparecer al director de un circo y así puede asumir su propio puesto. La última colaboración en Grecia es distinta pero igualmente notable, porque ahora marca el momento en que Gómez de la Serna inventó el ismo de sí mismo, el ramonismo. Encabezada pues Ramonismo y titulada Fragmentos de un diario abortado, las observaciones que contiene se distinguen en muy poco de las greguerías. Con el cierre de Grecia en noviembre del 20, en enero del 21, la nueva revista Ultra asumió el papel como el principal órgano ultraísta. Allí Ramón publicó en 20 de sus 24 números, que llegaron hasta marzo del 22. 13 de las entregas se presentaron como ramonismo, 3 como disparates, pero francamente es difícil detectar un rasgo fundamental que las diferencien. Algunas piezas recogen una serie de observaciones muy cortas, mientras que otras dedican todo el espacio a solo un tema, ambas modalidades incrustadas con sus típicas imágenes algo extravagantes. De entre los disparates, 3 textos individuales pasaron al libro del mismo título, publicado por Calpe hacia finales del 21. Y por su parte, el libro posterior, Ramonismo, publicado por Calpe en agosto del 23, recogió todos los textos aparecidos en los últimos 5 números de Ultra. Aquí hay una gran variedad en los temas abordados y el tratamiento que reciben. Algunos son más realistas, casi prosaicos, como un hombre que sufre de una melodía pegadiza o las casetas de las playas en invierno golpeadas por una tormenta. Su crítica de los garajes que van invadiendo el espacio urbano se convierte en un pronóstico del futuro. Y cito, los grandes garajes serán especies de laberintos superpuestos con ascensores para subir los automóviles y colocarlos en sus alcobas.
Pero la mayoría de los textos presentan sucesos humorísticos, hiperbólicos y a menudo fantásticos. Cuando alguien tira de la cadena del váter con demasiada fuerza, los vecinos bajaban por las escaleras como por una cascada, empujados por la corriente. Un alumno lleva a su madre, cito, una buena jarra de electricidad que producía dando sigilosamente a la máquina de la sala de física. El sacar unas vacas a dar un paseo por la noche bajo la luz de la luna llena incrementa su producción de leche un 50%, y así sucesivamente. En general, las greguerías o cuasi greguerías que encontramos aquí no suelen ser de las más inspiradas. El primer aseo de la ciudad es el que practican los limpiavías, que con su liandrera van quitando la caspa a las vías. Junté un frac con una americana en la incubadora de un armario de luna y al cabo de 9 meses obtuve un chaqué. La firma de Gómez de la Serna apareció en cada uno de los 4 números de Tableros, la nueva revista de Vando Villar. Los textos ahora iban sin rúbrica y casi todos consistían en cuentos breves con algún tipo de giro al final. La invención de una vela eterna que termina causando problemas graves, o una casa con gas en todos los pisos que como un gasómetro ascendía a la hora del día en que todas las cocinas soltaban todos sus escapes. 4 de los 5 textos individuales publicados aquí también fueron a parar en el libro Ramonismo. A Vértices, en el otoño del 23, Ramón envió algunas greguerías. En 3 números de Roncel, durante el verano del 24, publicó 2 entregas de Caprichos y una de greguerías. Ese mismo otoño, para Tobogán, compuso un ensayo más largo y discursivo sobre el charlotismo, que luego pasa a lo que mostraba Bonnet, mientras que en plural, ya en el 25, encontramos tal vez el texto más conocido de todo este grupo sobre lo nuevo, con una ilustración consistía en las palabras siempre lo nuevo, repetidas al infinito. Ahí Gómez de la Serna afirmó que lo nuevo tiene que sorprender hasta al renovador. La invención debe ser incesante. Repetir un concepto, una manera, una composición de arte es redundar en la redundancia que acorta la vida. Bueno, concluyendo, la ambigüedad en las actitudes de Ramón de que hablamos al principio se mantuvo hasta el final. La animadversión que sentía por Cansinos solo había crecido con el tiempo. Y en la Sagrada Cripta de Pombo de 1924, libro coetáneo pues con las colaboraciones en Vértices, Roncel, Tobogán, Plural y Sirio, Ramón emite una serie de juicios severos sobre el escritor y el movimiento. Según Ramón, pues, la formación inicial de Cansinos fue consecuencia de un deseo de maestrería atroz. Lo acusa de intentar reclutar seguidores de entre los pombianos. Cito, fue la ninfa Egeria, la bruja que quiso llevarse a todos mis jóvenes amigos. Y en cuanto al ultraísmo, cito, en el mismo Portugal, en enero de 1915, se funda Orfeu, gran revista con todos los adelantos, cuando años más tarde aquí solo aparece una tardía imitación. En aquella especie de pudridero que Cansinos fundó, y se refiere a Cervantes, la revista Cervantes, se escribe el manifiesto cuya firma rectificaron después algunos de los más significados firmantes. El encono de Ramón, pues, iba dirigido principalmente hacia Cansinos.
Si Bando Villar y compañía estaban dispuestos a hacer las paces con Gómez de la Serna a mediados de 1920, es porque Cansinos ya se había automarginado y por ende ellos buscaban la adhesión de una figura mayor con gran prestigio. De manera recíproca, la ausencia de Cansinos de la escena explicaría por qué Ramón a partir de este momento estaba dispuesto a colaborar en todas las revistas ultraístas que se mantenían en pie, produciendo la rica cosecha de textos que acabamos de repasar tan rápidamente aquí. Y eso es todo.